Mi nombre es Sergio de Grayo, trabajo en el Centro Nacional de Energías Renovables. Primero de todo, dar gracias a la organización por haberme invitado a esta jornada, al Colegio de Arquitectos por el Espacio. Decir que sobre el título de la ponencia, Eficiencia Energética y Salud, bueno, puedo, diríamos, presentar mis acreditaciones sobre la primera de las palabras del título, ¿no?, sobre eficiencia energética. En salud me considero un usuario y, por supuesto, también sensible, ¿no?, a la temática y a aquellos estudios de quienes estáis trabajando más en pos de definir y de poder certificar la salud en un edificio. Mi trabajo profesional está encaminado hacia la primera parte, eficiencia energética. Hablaremos de kilovatios hora y, si os parece, bueno, pues mi objetivo es presentaros en un primer término de dónde viene esto de la eficiencia energética, cuáles son los estándares más importantes que se están aplicando, la normativa que se está aplicando ahora actualmente y alguna reflexión, primero a escala edificio y después a escala urbanización. Es decir, el objetivo, ¿no?, de esta media hora para mí es hablaros cuáles son las obsesiones de la eficiencia energética para ahora y para el próximo futuro y destacar aquellos puntos en los que a priori podríamos entrar en una especie de conflicto con el tema de la salud, que yo creo que no es así, es decir, que se puede llegar a un consenso y que se puede solucionar, todo en esta vida es solucionable, ¿no? Pero, evidentemente, hay algunos puntos que ya ha resaltado Paulino y que pueden llevar a una primera impresión, ¿no?, de conflicto. Bien, primero, esto de la eficiencia energética, ¿de dónde viene? Los objetivos 20-20-20, yo creo que a todo el mundo le suenan, ¿no? Ya sabemos que Europa tiene un objetivo claro y es en el año 2020 haber recortado un 20% de las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia energética en un 20% y incrementar, bueno, producir un 20% de la energía que se consume mediante energías renovables. Bien, este es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Yo os voy a comentar dos cuestiones. Primero, el tridente, 3 directivas. Una, la EPBD, que está referida a edificios, eficiencia energética en edificios, REF y EED. EPBD, ya la he dicho, es eficiencia energética en edificios. La segunda sería integración de energías renovables, ¿vale? Y la siguiente directiva está referida a eficiencia energética, ¿vale? Una parte del sector, por supuesto, en edificios, pero es más genérica. Después tenemos el H2020. El H2020 es un programa, digamos, de financiación de la investigación. Y tiene como uno de sus puntos, diríamos, estratégicos más fuertes, precisamente eficiencia energética e integración de energías renovables, sobre todo en edificios. ¿Por qué? Bueno, pues el paradigma, el por qué la Unión Europea está buscando esto, pues es claro. Primero, precio de la energía, se intenta disminuir el precio de la energía y, por lo tanto, aumentar la competitividad de la economía europea. Segundo, es una seguridad de suministro y tercero, la lucha contra el cambio climático, cumplir con los compromisos de Kioto. Bien, dicho esto, y para no caer en rolleras y para que no me saquen la roja directa, vamos a pasar muy por encima las directivas, ¿vale? Esto es un poco el rollo, pero sí conviene por lo menos mencionar, ¿vale?, de dónde venimos a dónde vamos en esto de la normativa, sobre todo referido a la eficiencia energética. Tenemos encima una directiva. Esta directiva referida a la eficiencia energética en edificios, ¿vale?, que viene del año 2010. En realidad no viene del año 2010. En el 93 ya la Unión Europea nos estaba diciendo que teníamos que mejorar la eficiencia energética en nuestros edificios e incluso se decía en aquella directiva 6 del año 93 que teníamos que establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de los edificios, que hoy conocemos, ¿verdad? Eso nos lo pedían en el año 93. Yo creo que nadie le dio bola, ¿vale?, excepto Dinamarca. En el caso del Estado español, yo creo que conozco el caso en el País Vasco se hizo una iniciativa con el CADEM, pero bueno, no se llevó a buen término. En el año 2002 ya nos dijeron que los Estados miembros tenían que desarrollar una normativa con unos mínimos estándares de eficiencia para edificios y que además teníamos que establecer un sistema de certificación energética. Todo esto vino reforzado en el año 2010 con una idea muy importante que es la que aparece por aquí, ¿no?, ese edificio, ese dibujo, ¿no?, que aparece aquí en la pantalla, y es edificio de energía casi nulo. ¿Qué es lo que dice la directiva de edificio de energía casi nulo? Bueno, pues dice muy poco. Dice es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, luego veremos un poco qué puede significar esto, la cantidad casi nula
o muy baja de energía requerida debería ser cubierta en una amplia medida por energía procedente de fuentes renovables. Bueno, esta es la idea, es decir, nos están requiriendo que haya edificios que tienen una demanda muy bajita y que además podamos integrar la energía renovable dentro de esos edificios. Bueno, eso es lo que nos dice Europa. Además, todo esto va referido a un óptimo económico, que después de las reflexiones que ha hecho Paulino, pues bueno, se han desbaratado un poco, ¿verdad? Pero, bueno, no es baladí, quiero decir, digo esto porque después lo relacionaré con algunas de las estrategias, ¿vale?, que se siguen en esto de la eficiencia. Es decir, no podemos llegar a este nivel de estándar energético alto con unos incrementos de costes terribles. Entonces tenemos que buscar ese consenso entre el ahorro energético y la eficiencia energética. Y por ahí va un poco la religión de esto de la eficiencia energética en los últimos años y lo que nos queda todavía, ¿no? Bien, entonces estas dos ideas son importantes en cuanto a la directiva europea. Por una parte ya nos ponen un objetivo de llegar a los edificios de energía casi nulo. ¿De dónde viene eso? Tenemos experiencias. Bueno, eso es lo que comentaremos ahora. Y además nos dicen, bueno, y además tenemos que establecer óptimos energéticos, óptimos económicos para llegar a ese objetivo de edificio de energía casi nulo. Vale. Las otras dos puntas del tridente las pasaré muy por encima. La red, la directiva referida a energía renovable, nos dice que en los códigos técnicos además tenemos que implementar energía renovable, requerimientos de energía renovable incluidos en los propios edificios, ¿verdad? Y nos implica que en los próximos años, a priori, y esto lo digo a priori porque luego en el foro podemos discutir sobre el asunto, pero bueno, no sé si se está llevando de la mejor manera posible, pero es lo que nos pide esta directiva, ¿no?, que incrementemos el porcentaje de energía renovable en los edificios, con programas pues para fomentar biomasa, para fomentar geotermia, la solar térmica, bueno, todo eso, al menos es lo que nos dice Europa. ¿Qué más? EED, ¿vale?, sería la directiva que salió en el año 2012, con un poquito de retraso, porque 3 de los 2 objetivos iban bien. En principio, la reducción de emisiones, la reducción la implementación, estoy hablando a nivel europeo, de energías renovables a nivel país, diríamos, de todos los Estados miembros, iba bastante bien, ¿vale? Pero la eficiencia energética no, y por lo tanto apareció en el año 2012 una nueva directiva donde pues establecía un requerimiento, como el que veis ahí, de renovar al menos un 3% de los edificios públicos con más de 250 metros cuadrados. Es decir, le están pidiendo también a los Estados miembros que hagan pues un esfuerzo en la renovación de sus edificios, ¿no?, de los edificios públicos. Bien, esto es lo que dice Europa. Luego otra cuestión es lo que tenemos, el paradigma de crisis que atravesamos, pues nos permite hacer. Pero bueno, en principio estos son los objetivos y esto es lo que dice Europa. Aparte de este tridente, de estas 3 directivas, hay un programa de financiación de la investigación, ¿vale?, donde todos los centros tecnológicos a nivel europeo pues se están acogiendo a este tipo de convocatorias, de proyectos que se desarrollan de una forma conjunta entre varios centros de investigación. Y aquí veis pues algunos de los temas más importantes son eficiencia energética, hay otro exclusivo de eficiencia energética en edificios, tenemos ICTs, ¿vale?, que luego comentaré, ¿vale? Está de alguna forma relacionado con la movilidad del transporte en esto de las Smart Cities, que también es algo bastante de moda en los últimos años y que lo va a estar más en los próximos años. Entonces, bueno, estas son las líneas de financiación, por lo tanto son las líneas directrices de hacia dónde va a ir la investigación en los próximos años. Bueno, todo esto es la teoría, es decir, esto es lo que tenemos. Aquí me he permitido recoger un tuit que me llegó, creo que fue la semana pasada, ¿no? Dice, siento que la letra está un poquito en pequeñito también, las diapositivas que os he enseñado antes. Dice, ¿notas algo raro en este mapa de supercargadores de coches eléctricos de Tesla? Bien, en principio Tesla es americano, estamos hablando de movilidad, no estamos hablando de edificios, pero es significativo, por lo menos a mí, joder, dije, esto hay que enseñarlo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, digo, me estoy saliendo un poco del tema, no es exactamente eficiencia energética en edificación de lo que estamos hablando. Vamos a la escala de edificio, una primera reflexión, ¿no?, sobre dónde el tema de la salud, el tema de la bioconstrucción debería ir en los próximos años.
análisis de cuál es el stock inmobiliario que tenemos en España. Ahí veis nuestra edad de oro, ¿verdad?, entre el 2000 al 2008, ¿no? En esta última década hemos construido alrededor de 5 millones de viviendas. En el stock, a nivel Estado, tenemos 25 millones de viviendas. Los 5 últimos los hemos construido entre el 2002 y hasta ahora hemos construido unos 5 a 6 millones de viviendas. Entre los años 80 y el 2000 construimos otros 5 aproximadamente. 14 millones de viviendas se construyeron antes de que había que aislar los edificios. Es decir, tenemos 14 millones de viviendas prácticamente sin aislar. ¿Esto qué puede significar? Bueno, pues puede significar que el potencial en la rehabilitación en España es bastante grande, que además ahora se están desbloqueando esas ayudas a la rehabilitación energética y ojalá esa rehabilitación energética tuviera en cuenta los aspectos de salud que vamos a comentar. La normativa en eficiencia energética, ya sabéis que esta la segunda crisis energética aquí no se hizo nada. En el año 79 aparece una primera normativa, pero prácticamente con una cámara de aire uno resolvía el aislamiento que tenía un edificio, no se requería nada más. En el año 2001 había por ahí un código técnico en un cajón que se quedó por ahí guardado. En el 80 apareció, creo que fue el primer reglamento de instalaciones térmicas, en el 98 el segundo. Decía que en el 2001 aparecía por ahí un código técnico que se quedó en un cajón, porque en el 2002 apareció, estoy hablando rápido y soltando un rollo que igual nos interesa, no es todo normativa, pero bueno. La cuestión es que en el año 2006 es cuando se recoge el guante de la primera directiva de la que os estaba hablando y aparece un código técnico. Bien, entonces, daros cuenta, el stock inmobiliario que tenemos en España, pues prácticamente, si vuelvo otra vez para atrás, pues los edificios construidos a partir del año 2006, ¿vale?, en aplicación 2007, es decir, código técnico, tenemos muy poquitos edificios en España y lo que tenemos fundamentalmente son edificios viejos. Eso significa que el potencial del sector de la rehabilitación es muy fuerte en España y ojalá seamos capaces de combinar la eficiencia energética con aspectos de salud ambiental, ¿no?, para evitar problemas en el futuro. Bueno, llegado a este punto, ¿qué es esto de la eficiencia energética? ¿Cómo se mide? Bueno, pues os lo podéis imaginar, kilovatios hora, ¿no? Lo que ha trascendido son etiquetas que me dicen si soy más verde o más rojo. ¿De dónde salen esas etiquetas? Esto lo explico también muy por encima, pues de un indicador del comportamiento energético que a priori es una estimación simulada, son simulaciones, de la energía final que va a tener un edificio y se hace a partir de la demanda de la envolvente, es decir, teóricamente, vuelvo a un balance energético teórico, la cantidad de energía que me haría a mí falta, ¿vale?, para mantener una temperatura de confort en el interior, ¿vale? A partir de ahí y del rendimiento medio de instalaciones que se estima, se saca la energía final. Es decir, vamos a estimar los consumos en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria para las viviendas y también iluminación y lo que significa el transporte de fluido del aire o del agua para fluido caloportador, ¿no?, para pasar el calor del centro de producción a donde se consume ese calor, en el caso del sector terciario, ¿no?, ventiladores y bombas de impulsión principalmente. Bueno, pues todo eso lo vamos a valorar y vamos a establecer un rango en función de los kilovatios hora. Para hacer un símil físico más tangible, 10 kilovatios hora son 1 litro de gasolina. ¿Dónde estamos? Es decir, si cogemos un edificio de los años 70, 80, ¿cuánto va a consumir ese edificio? Si hiciéramos una auditoría o si simplemente recurriéramos a las facturas y viéramos cuántos kilovatios hora consume, pues vamos a ponernos una media, yo diría para Barcelona, de unos 100 kilovatios hora, ¿vale?, por metro cuadrado. Eso significa 10 kilovatios, o sea, 10 litros de gasolina, haciendo este símil de 10 kilovatios hora equivale aproximadamente a 1 litro de gasolina, unos 10 litros de gasolina por cada metro cuadrado útil de vivienda. ¿Y a dónde queremos llegar? Bueno, pues aquí es donde está el último código técnico, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar ya de la eficiencia energética o de cuáles son los requerimientos que tenemos a nivel de normativa y de dónde vienen esos requerimientos, cómo se puede llegar a cumplir con esos requerimientos. Estamos de estreno de código técnico, imagino que pues, la mayor parte del auditorio lo sabe. Hay un código técnico que apareció en el año 2013, que entró en vigor el año pasado,
Y este código técnico nos va a pedir dos cosas principales, que yo voy a destacar aquí, nos pide muchas más. Estamos hablando únicamente del documento básico de ahorro energético. Dentro de ahorro energético, el H2 nos hablaría de las instalaciones térmicas, y aquí en el reglamento de instalaciones térmicas también aparecerían, ¿no?, esos caudales mínimos de ventilación a los que hacía referencia a Paulino, en función de ese IDA y de ese ODA, ¿no?, de la calidad del aire interior que se persigue y de la calidad del aire exterior, es decir, el nivel de ventilación. Además tenemos pues el H3, 4, 5, referidos a iluminación, instalación solar térmica y fotovoltaica. Es bajito, en principio, lo que se pide ahora mismo en estos requerimientos. Por lo tanto, yo me voy a centrar en el HE1 y en el HE0. ¿Qué es lo que me piden en el HE1? El HE1 es la demanda de energía, es decir, ¿qué es lo que le piden a la piel del edificio, a la envolvente? Bien, pues lo que nos piden es esto. Vamos a valorar ahora si eso es mucho o poco. Nos piden, dependiendo cuál sea el clima en el que estás, el clima se cataloga con una letra y un número. La letra te dice lo riguroso que es tu invierno, el número lo riguroso que es tu verano. En el caso de Barcelona estaríamos un C2. Eso significa que yo me voy a la C y voy a ver cuál es la demanda de base que me piden para calefacción. Y me dicen 20 kilovatios hora, 2 litros de gasolina, diríamos, por metro cuadrado y año. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues es bastante poco comparado con lo que consume un edificio actualmente, muy poco. Lo que nos pedía un código técnico del año 2006, pues bueno, no había una tabla como ahora existe, ¿no?, que para un clima ya te dice exactamente una cifra, sino que, bueno, pues era una cosa más rara, ¿no? Te tenías que comparar con un edificio de referencia y demás, pero bueno, la cuestión era, antes estábamos en 40, 60 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿vale? De 100 habíamos bajado ahí, y ahora pues bajamos a 20. Esto es bajar bastante, y ahora vamos a hacer esa pequeña reflexión de decir, oye, ¿esto qué es poner? Más aislamiento, mejor ventanas, que en principio es la parte fundamental, ¿no? O sea, quitar puentes térmicos, mejor aislamiento, mejor ventana. ¿Llegas a estos niveles? Pues andamos ahí, ¿vale? Andamos ahí, y ya veo ya gente, seguramente con la experiencia de haber tenido que pasar por este código técnico, y dirá, es que no llegas, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta ir al otro punto gordo del balance energético de un edificio. ¿Cuál es? Ventilación, ¿no? La recuperación del calor o el frío en la ventilación. Y ahí es donde vamos a intentar enlazar un poco con la salubridad, ¿no? Efectivamente, esto ya es pedir bastante, se pide bastante. Entonces nos están solicitando estos 20 kilovatios hora, veis que luego hay una formulita, pero bueno, puede ser de entre 20, dependiendo cuánto de grande es el edificio, ¿no? Cuanto más grande, en principio te piden menos porque es más compacto, ¿no? Es más compacto el edificio. Te piden más, o sea, te piden menos. A ver, el número es inferior, ¿vale? En el caso de un edificio pequeñito, si es un unifamiliar, pues veis que hay un factor que depende de la superficie que tenga el edificio. Entonces siempre te permiten un poquito más, consumir un poquito más si tienes un edificio más pequeño, es menos compacto y por lo tanto es más difícil con el mismo nivel de aislamiento llegar a ese punto. Bien, esto es la calefacción, y luego en la refrigeración, pues estos serían 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año en refrigeración. Vale. Esto es en cuanto a la demanda de energía en calefacción y en refrigeración. Y luego coges y sumas la energía primaria que te hace falta para satisfacer esa demanda, ¿vale? Y tienes que estar por debajo de, en el caso de Barcelona, estos 50 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Empiezo por el final. Esto es muy exigente, ¿vale? Es bastante exigente llegar a estos niveles. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, pues uno hace un pequeño balance. Esto sí que es termodinámica pura, ¿no? Hace un balance de entradas y salidas de energía dentro del edificio y sabemos que tenemos unas pérdidas de energía a través de la transmisión, pérdidas por renovación de aire, por ventilación, luego tenemos unas ganancias internas y unas ganancias solares, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, las ganancias solares dependen de la orientación. En el caso de rehabilitación ahí no puedes hacer nada más. Bueno, sí que se puede, pero bueno, sería abrir más hueco y demás, ¿no? Pero bueno, estás bastante constreñido por las circunstancias del propio edificio. Entonces, las cuentas gordas, ¿cuáles son? Pérdidas por transmisión y pérdidas por renovación. Es el siguiente punto fuerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacer uno? Bueno, pues para eliminar las pérdidas por transmisión, un abrigo. O sea, uno lo que tiene que hacer es, ¿vale?, aislarse, eliminar puente térmico,
Si puede mejorar las ganancias solares, por supuesto. Las ganancias internas vienen dadas por el uso del edificio. Y lo siguiente en tocar, ¿cuál es? Pues esto. Es decir, la respiración que tiene el edificio, la ventilación. Y a partir de ahí, pues ya veis que esto es un recuperador de calor, luego hablaré de él. Es decir, hay una posibilidad de recuperar parte de la energía que nos estamos dejando con la ventilación del edificio. ¿De acuerdo? De esta manera podemos llegar seguramente a este estándar. Y también quería hablar, porque ya lo ha comentado antes Elizabeth, de algo que me siento además orgulloso, haber sido socio fundador de la plataforma de edificación Passive House. No estoy muy involucrado ahora mismo en la asociación, pero bueno, precisamente decir que en Barcelona se va a organizar la próxima conferencia, creo que en noviembre, yo creo que estáis por aquí, Oliver, no sé si quieres hacer el aviso después a todo el auditorio, pero bueno, después pasamos palabra. Bien, esta asociación que comenzó en el año 2008, creo que sí, empezamos en el año 2008, y lo que viene a hacer es trasladar una experiencia de eficiencia energética alemana, es decir, es un estándar que comenzó en Darmstadt y que establece, pues fijaros, si se parecen, ¿verdad?, los límites que yo antes he comentado, que nos decía el código técnico, esos 15 kilovatios hora por metro cuadrado para calefacción, 15 para refrigeración y en este caso 120 para energía primaria total. Es decir, que prácticamente la normativa ahora mismo está siguiendo, pues, diríamos, lo que este estándar había predicho ya en el año 90, es decir, en el año 90 ya se construyó el primer edificio en Darmstadt, era el edificio que os mostraba, creo en la portada de la presentación, y desde entonces, ¿vale?, lo que han demostrado es que se puede llegar a estos niveles de consumo, eso sí, teniendo en cuenta este test de presurización de hermeticidad, es decir, con un edificio muy hermético, ¿vale? Y aquí es donde otro punto en el que podemos llegar a algún tipo de consenso, ¿vale?, entre la salud y lo que requiere este estándar. Bien, decía que este edificio, este de aquí, ¿vale?, se construyó en el año 90. Para Alemania este estándar pues significa un factor 10, significa bajar de una forma bastante drástica el consumo de energía en edificios, ¿vale? En España no significa tanto, pero sí significa el desafío un poco de cómo se comporta este estándar en términos de refrigeración, ¿no?, las mayores necesidades de refrigeración que tenemos en el caso de España. Bien, ¿y cuál es el truco de este estándar? Y entonces ahora ya vamos llegando a cosas ya más concretas. La idea del señor Feist, cuando le daba vueltas a esto de la eficiencia energética, dijo, oye, yo si me voy a un fontanero me va a decir, si yo me tiene que poner unos radiadores, seguramente me va a decir que entre 70 a 100 vatios por metro cuadrado, ¿vale?, es la potencia que me hace falta de calefacción, ¿verdad? En el momento en el que yo empiezo a aislar mi edificio, ¿vale?, llego a una casa de bajo consumo, puedo llegar a unos 25 o 35 vatios por metro cuadrado. Y si además ya cojo y meto el tema de la ventilación, es decir, estoy recuperando parte del calor o del frío en la ventilación, puedo llegar a estos 10 vatios por metro cuadrado. Bien, en este caso, si ya llego a este mínimo nivel de potencia, no es tanto energía, no son tanto los 15 kilovatios hora, sino la potencia, estos 10 vatios por metro cuadrado. Bien, a partir de ahí, pues lo que puedo hacer es cambiar un sistema convencional que yo tenía de calefacción, ¿vale?, por otro integrado en la propia ventilación del edificio, ¿vale? Y aquí es donde podemos llegar a algún tipo de conflicto, lo repito, pero con fácil solución. Entonces, veis que un poco el objetivo del Passive House está aquí, el que muestra claramente esta foto. No se trata de hacer edificios súper tecnificados, esto sí que es una especie de San Benito, ¿no?, que se ha colgado de este estándar como si fuera... No, o sea, uno puede hacer un edificio muy, muy tecnificado, pero es independiente de este estándar. Este estándar solamente habla de límites en cuanto a potencia y en cuanto a consumo de energía. No te dice exactamente cuál es el nivel domótico que tiene que tener el edificio. De hecho, quien tenga experiencia con sistemas domóticos, pues bueno, hay más probabilidades de que falle, de que funcione, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? Y no confundir con este aspecto. Eso sí, retomando el asunto este de la eficiencia económica, es decir, del óptimo económico, claro, lo que dice el Passive House, en principio, es que, ¿os acordáis de la curva que antes estaba dibujada, que nos dibuja la propia directiva europea?
nos dice, oye, esto sería la demanda energética, kilovatios hora por metro cuadrado y año, ¿verdad? Conforme yo voy bajando, voy consiguiendo que este edificio consuma menos, pues llego a un óptimo, ¿no? Porque aquí estoy estableciendo los costes que yo tengo pues a lo largo de los 30 años de vida útil del edificio. Por lo tanto, estoy ahorrando en la vida útil del edificio. Pero hay un momento en el que ya se empiezan a incrementar estos costes, ¿vale? Y puedo llegar a un óptimo económico si me ahorro el sistema de calefacción convencional. Es decir, ya no me hace falta todo el sistema de distribución de agua convencional y toda la potencia de radiadores que tenía, sino que puedo simplificar. Bien, en ese caso sí que llegaríamos a este óptimo económico. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero sería establecer una línea continua del aislamiento y evitando puentes térmicos. Y lo siguiente, de lo que ahora os hablaré, ¿vale?, será la hermeticidad del edificio. El problema con las rehabilitaciones es este, yo diría, y es allí donde creo que el tema de salud debe acompañar muy de cerca no sé si a este estándar, a la normativa en general, para tener en cuenta estos aspectos. Caso concreto, bueno, la casa de mis padres, ¿no?, donde la hermeticidad ha venido antes que el aislamiento. Pues cuidado con esto, ¿no?, porque resulta que una cosa es la hermeticidad tal y como nos la generalmente presentan los alemanes, construidos a unos sistemas constructivos. Pero en una casa convencional, generalmente, las infiltraciones que teníamos eran fundamentalmente a través de las ventanas, ¿verdad? Entonces, cambio unas ventanas que había de madera, ¿vale?, por unas no voy a decir super ventanas, pero unas ventanas bastante mejores desde el punto de vista del confort, bastante mejores, porque tiene una cámara de aire que me asegura una confortabilidad en el interior, pero que cierran muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues proliferación de hongos, ¿no? Es decir, que si yo no resuelvo los puentes térmicos que tenía, si yo no mejoro el aislamiento térmico del edificio, en el caso de rehabilitaciones, me enfrento a esto. Me enfrento a esto además con la complejidad que tiene introducir sistemas de ventilación como los que os voy a mostrar a continuación en una rehabilitación. Sobre todo si ya hablo de viviendas en bloque, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues son dos cosas que hay que tener, o sobre todo dos ingredientes de la receta que hay que combinar bien, si no, no funciona el asunto. Entonces, para nueva edificación, pues está claro, el aislamiento es bueno sí o sí, ¿no? O sea, en principio un aislamiento sí o sí, claro, dependiendo si tengo fibra de vidrio, amianto, que no me estoy refiriendo a ese tipo de aislamientos, por supuesto. Pero el aislamiento, desde el punto de vista de la eficiencia energética, eso está muy claro. Es decir, que por una parte es abrigo, me estoy quitando transmisión de pérdida o ganancia de calor a través del muro, por lo tanto, mejoro en ese aspecto y además confortabilidad. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo que la superficie, la temperatura superficial del interior del cerramiento disminuye. Estoy hablando de invierno, no, entonces aumentaría. ¿Vale? Por lo tanto, estoy separando la temperatura dentro de la de fuera. Entonces, fijaros que en las teorías de confort adaptativo, pues lo que se tiene en cuenta es la temperatura exterior y, aparte de la temperatura exterior, la temperatura operativa. Es decir, que los sistemas de climatización no se rijan únicamente por la temperatura del aire, sino por la temperatura operativa, que es una especie de media de la temperatura superficial de todos los cerramientos del interior y la temperatura del aire. ¿Vale? Entonces, si la temperatura de la superficie de aquello que me rodea, con lo que yo me estoy relacionando desde el punto de vista radiativo, sube, a mí no me hace falta tanta temperatura de aire para compensar. Por lo tanto, ahorro por dos cosas, porque puedo bajar el termostato y porque además tengo menos pérdidas. Por lo tanto, bueno, pues esa energía que también me estoy ahorrando. Entonces, en cuanto a aislamiento térmico, si se lleva bien a cabo la obra, por supuesto, es saludable. Otra cosa es ya la respiración. El edificio es la tercera piel, eso nos decía Handelswasser, ¿no?, o algo así, no sé cómo se pronuncia. Y luego está la respiración. ¿Cómo respira el edificio? Una de las cuestiones que en bioconstrucción se suele repetir mucho, por lo menos se suele oír, es aquello de que la pared respira. La pared no respira, ¿vale? Es decir, el intercambio de aire se lleva a cabo a través de las aberturas, ¿vale? De las aberturas o, en su caso, de los defectos, de las juntas que pueda existir. Entonces, eso, ¿vale?, esa ventilación la podemos hacer, la hemos hecho, me estoy refiriendo al sector residencial, pues a través de ventanas
toda la vida. A partir del año 2006 nos dijeron que teníamos que poner un sistema de extracción de aire con unos aireadores en ventana. Yo a esto le tenía una manía terrible, porque además decía, bueno, pero qué chorrada es esta, ¿no? O sea, porque primero me dices que tienen que ser las ventanas más herméticas y luego me la agujereas. Bueno, con el tiempo le voy viendo cierto sentido. Es decir, lo que no tiene sentido, y eso sí es cierto, es tener entradas de aire incontroladas, ¿vale? Para una construcción nueva, para una rehabilitación tendríamos que hablar, pero para una construcción nueva, en principio, uno debería controlar por dónde entra el aire. Porque lo contrario son patologías a largo plazo, ¿no? Eso sí que lo sabemos, que son patologías, que se van a producir condensación, que eso puede hacer proliferación pues de condensaciones y posteriormente hongos intersticiales en los cerramientos. Entonces, eso hay que evitarlo. Es decir, la hermeticidad, creo, es un plus, pero la hermeticidad después viene entendida. Claro, a partir de ahí tenemos que establecer una buena estrategia de ventilación. Esa estrategia, que a mí a priori no me gustaba un pelo, claro, para un tipo obsesionado con la eficiencia energética, si teníamos dos cuentas gordas, una era las pérdidas a través de la transmisión y la otra cuenta gorda es siempre la ventilación, claro, te tembla el pulso, ¿no? Claro, dices, voy a eliminar la ventilación. Luego sabemos que la gente tiene que respirar, tenemos esa manía. Entonces, a partir de ahí sí que hay que establecer una buena estrategia de ventilación. Esta, la que nos proponen, no es desde el punto de vista de eficiencia energética la más deseable, porque no recuperamos ningún kilovatio hora, pero sí es cierto que si tenemos una casa estanca y tenemos este sistema, esos aireadores generalmente están preparados para que en caso de que haya una sobrepresión reaccione, ¿vale? Reacciona a la sección de paso del aire. Por lo tanto, lo que consigo es establecer un caudal más o menos estable de ventilación, que debería ser adecuado a las necesidades de ventilación del edificio. También digo que la experiencia profesional es que, joder, del año 2006 aquí ha habido más galería de los horrores, ¿no?, con los sistemas de ventilación, siguiendo el HC3, que otra cosa, ¿vale? Paulino igual tiene más experiencia en el tema. Yo en el sector residencial sí he visto cuestiones y más discusiones de escalera que cualquier otra cuestión, ¿no? Bien, a partir de aquí hay un sistema que sería un poco el que llevaría al estándar Passive House, que sería esta recuperación del calor a través de un sistema de doble flujo. También podemos discutir, después tenemos la mesa redonda y hablar, ¿no?, sobre ionización del aire, sobre diversas cuestiones, pero yo entiendo que hay buenos sistemas de doble flujo que lo que hacen es garantizar una buena calidad del aire interior por dos cuestiones. Por lo menos ataca dos parámetros de los muchos que luego veréis en la siguiente ponencia que uno debería estudiar para garantizar la entera salubridad de un edificio. Pero dos cuestiones son claras. Una es el CO2 y la otra es las entradas del PM10, el filtro que vamos a poner, ¿no?, en la entrada de este sistema de ventilación, que por experiencia en un Passive House en el Roncal, un valle de Navarra, pues en una zona bonita, uno diría en plena naturaleza, estamos ya con la bandera roja, y uno diría, bueno, pues está en una zona realmente con una salubridad del aire bastante alta y bueno, pues analizas después de pasado un año el filtro de la toma del aire del sistema de ventilación y está realmente oscuro, ¿no? Es decir, sí es importante y ese filtro funciona. Bien, esta es la idea de recuperación del aire, la idea de la hermeticidad. Los valores de concentración del CO2, es decir, que si eso está aburriendo la ponencia, lo veo normal, porque seguramente que hemos sobrepasado los 1.200 partes por millón, ¿vale?, de CO2, con lo cual está absolutamente justificado. Y a partir de ahí decir que, bueno, estas son iniciativas que si acaso después la podemos retomar en la mesa, en el foro que luego creemos. Pero bueno, son estrategias, son iniciativas que ahora constructores que antes eran muy convencionales cada vez están, ¿no?, poniendo la oreja con esto de la eficiencia energética. Ojalá también pongan esa oreja en el tema de salud. Pero bueno, todo esto está más o menos bien resuelto, creo yo. Solamente hacer un pequeño comentario sobre los recuperadores de aire. Es cierto que la disminución en el coste de los recuperadores de aire, ¿vale?, respecto de los estándares más caros a otros más económicos, generalmente suele venir dado por el material. Ahora se están poniendo plásticos, ¿no? Otro debate es si eso llega a ionizar o no el aire, no sé. Yo realmente también pienso que por lo menos en sistemas individuales la tramada de tuberías y tal es realmente corta, ¿vale? Y yo la verdad que dudaría de que eso llegue a afectar realmente a la calidad del aire, ¿vale? El filtro me parece más importante. Pero todo eso puede discutirse. Bueno, esto vamos a pasar.
Y prácticamente ya está. Iba a hacer otra reflexión que la hago, Elizabeth, de verdad, en una frase muy al aire, ¿vale? Y es la escala de urbanización. Hasta aquí la escala de edificio, ¿vale? Aquellos puntos de eficiencia energética más referidos a nivel de edificio, ¿vale? En los que sin duda hay que tener también en cuenta aspectos de salud. Deberíamos también fijarnos en la escala urbe, Smart Cities, algo que para mí profesionalmente es un desafío. Encuentro cosas que me seducen muchísimo, pero también encuentro grandes desafíos para la salubridad de ese entorno de espacio público. Lo digo porque hay 3 cuestiones que se intentan integrar en esas Smart Cities, generalmente, por lo menos eso dicen los tópicos, las convocatorias para investigación de proyectos europeos. Se habla de la producción de energía, la energía, el transporte y las TICs. Y lo que se intenta hacer es encontrar sinergias entre la producción y el consumo de energía, tanto en edificios como el resto de los consumos a nivel urbano, ¿vale? Iluminación, resto de los servicios, el transporte, sobre todo con la integración, bueno, con la e-mobility, ¿no? con la movilidad eléctrica, y además con las TICs. Y entonces es aquí donde escucho cosas realmente. Nosotros, bueno, hemos desarrollado alguna iniciativa y tal, este es para el caso de Pamplona y tal, referida sobre todo a redes de energía, que es en lo que nosotros tenemos más experiencia, pero encuentro cosas muy interesantes, pero sin duda con grandes alarmas desde el punto de vista de la salubridad por contaminación electromagnética, referidas a, solamente cito esta experiencia, el sistema GLOSA, por ejemplo, que están impulsando los finlandeses, donde los coches hablan, se vende así, hablan con los semáforos. Y donde hay una integración, donde diríamos los semáforos responden a la situación de tráfico y donde además el semáforo le está diciendo a los coches que van a pasar por una gran avenida qué velocidad tienen que seguir para optimizar la frenada. Es decir, les dicen, oye, vete a 40 que lo petas, ¿vale? O sea, vete a 40 que así no vas a tener que frenar y tal. Bien, esa es una idea, yo creo, muy interesante. Ellos dicen que pueden llegar a ahorrar en torno a un 10%, no lo sé si eso es cierto o no. Hombre, si ya tenemos coches eléctricos, seguro que no. Pero bueno, en cualquiera de los casos, son ideas que cada vez van proliferando más. Y es como hablan un coche con otro, un coche con el semáforo, ¿vale? Eso, sin duda, pues significa tener smartphones en cada uno de los coches, significa tener hacer tramadas, por ejemplo, para la cobertura de esos sistemas, seguramente que no se hace a través de cable, eso se va a hacer seguramente con antenitas a través de farolas, una especie de replicantes, iba a decir, pequeñas antenas, ¿no? de ampliadores, que llega a través de las farolas y que llega a los semáforos. Entonces, pues bueno, creo que tecnológicamente van por ahí los tiros y sin duda es un aspecto que para este debate pues también podría ser interesante. Pero bueno, aquí lo dejo, siento haberme pasado, Elizabeth, de la hora.